de Bruselas está estrechamente vinculada a la de Europa Occidental. Las huellas de asentamientos humanos se remontan a la Edad de Piedra con vestigios y topónimos relacionados con la civilización de megalitos, dólmenes y piedras en pie. Todos estos términos hacen referencia a piedras prehistóricas que se han utilizado para construir una estructura o monumento. Durante la Antigüedad tardía, la región fue el hogar de la ocupación romana, como lo atestigua la evidencia arqueológica descubierta en el sitio de Turin Taxis. Tras la decadencia del Imperio Romano de Occidente, esta región se incorporó al Imperio Franco. El origen del asentamiento que se convertiría en Bruselas radica en la construcción de una capilla por Sillery en una isla en el río Senne alrededor del año 580. La fundación oficial de Bruselas generalmente se ubica alrededor del año 979, cuando el duque Carlos de la Baja Lorena transfirió las reliquias de Santa Gudula desde Morso hasta la capilla de Saint-Géry. Carlos construiría la primera fortificación permanente en la ciudad, haciéndolo en esa misma isla. El conde Lambert I de Lovaina ganó el condado de Bruselas alrededor del año 1000 al casarse con la hija de Carlos. Debido a su ubicación a orillas del río Sene, en una importante ruta comercial entre Brujas, Gante y Colonia, Bruselas se convirtió en un centro comercial especializado en el comercio textil. La ciudad creció bastante rápido y se extendió hacia su parte alta, donde había un menor riesgo de inundaciones. Cuando creció a una población de alrededor de 30.000, las marismas circundantes se drenaron para permitir una mayor expansión. Alrededor de este tiempo se comenzó a trabajar en lo que ahora es la Catedral de San Miguel y Santa Gudula. En 1183 los condes de Lovaina se convirtieron en duques de Brabante. Brabante, a diferencia del condado de Flandes, no era feudo del rey de Francia, sino que se incorporó al Sacro Imperio Romano. A principios del siglo XIII se construyeron las primeras fortificaciones de Bruselas y después de esto la ciudad creció significativamente. Para permitir que la ciudad se expandiera, se erigió un segundo conjunto de muros entre 1356 y 1383. Todavía se pueden ver rastros de estos. En el siglo XIV, el matrimonio entre la heredera Margarita III de Flandes y Felipe el Temerario, duque de Borgoña, produjo un nuevo duque de Brabante de la casa de Valois, el duque Antonio, y un nuevo duque de Borgoña, Juan el Valiente. Después de 2 generaciones, en 1477, el duque de Borgoña, Carlos el Audaz, pereció en la batalla de Nancy. A través del matrimonio de su hija María de Borgoña, quien nació en Bruselas, con el emperador del Sacro Imperio Romano Maximiliano I, los Países Bajos cayeron bajo la soberanía de los Habsburgo. Brabante se integró en este estado compuesto y Bruselas floreció como la capital principesca de los prósperos Países de Borgoña. Después de la muerte de María en 1482, su hijo Felipe el Hermoso tuvo éxito como duque de Borgoña y Brabante. Felipe murió en 1506 y fue sucedido por su hijo Carlos V, quien también se convirtió en rey de España e incluso en el Sacro Emperador Romano tras la muerte de su abuelo Maximiliano I. Carlos era ahora el gobernante de un imperio de los Habsburgo, con Bruselas como su capital principal. Posteriormente abdicó todas sus posesiones y pasó los Habsburgo de Holanda a su hijo Felipe II de España. En el siglo XVII, Bruselas era un centro para la industria del encaje. En 1695, durante la Guerra de los 9 Años, el rey Luis XIV de Francia envió tropas para bombardear Bruselas con artillería. Junto con el incendio resultante, este fue el evento más destructivo en toda la historia de Bruselas. La Grand Place fue destruida junto con un tercio de todos los edificios de la ciudad. La reconstrucción efectuada cambió profundamente su apariencia. Tras el Tratado de Utrecht en 1713, la soberanía española sobre el sur de los Países Bajos fue transferida a la rama austriaca de la Casa de los Habsburgo, y este evento comenzó la era de los Países Bajos austriacos. Bruselas fue capturada por Francia en 1746 durante la Guerra de Sucesión de Austria, pero fue devuelta 3 años después. Permaneció con Austria hasta 1795, cuando el sur de los Países Bajos fue capturado y anexado por Francia y la ciudad se convirtió en la capital del departamento del Gil.
El dominio francés terminó en 1815 con la derrota de Napoleón en el campo de batalla de Waterloo. Con el Congreso de Viena, el sur de los Países Bajos se unió al Reino Unido de los Países Bajos bajo Willem I de Orange-Nassau, y el antiguo departamento de Gil se convirtió en la provincia de Brabante del Sur con Bruselas como capital. En 1830 la Revolución Belga comenzó en Bruselas. La ciudad se convirtió en la capital y sede del gobierno de la nueva nación. Brabante del Sur pasó a llamarse simplemente Brabante. En 1831 Leopoldo I, el primer rey de los belgas, ascendió al trono, emprendiendo la destrucción de las murallas de la ciudad y la construcción de muchos edificios. Después de la independencia, Bruselas se convirtió en un centro financiero. La revolución industrial y la construcción del canal Bruselas-Charleroi trajeron prosperidad a la ciudad a través del comercio y la fabricación. Se establecieron la Universidad Libre de Bruselas, la Universidad de San Luis y el primer ferrocarril de pasajeros construido fuera de Inglaterra. Durante el siglo XIX la población de Bruselas creció de 80.000 a 625.000. De 1867 a 1871, el río Sene fue totalmente cubierto en su recorrido por el área urbana, ya que se había convertido en un grave peligro para la salud. Esto permitió la renovación urbana y la construcción de edificios modernos a lo largo de los bulevares centrales. Los edificios como la Bolsa de Bruselas, el Palacio de Justicia y la Iglesia Real de Santa María datan de este periodo. Este desarrollo continuó durante todo el reinado del rey Leopoldo II. Durante el siglo XX la ciudad organizó varias ferias y conferencias, incluida la conferencia de Solvay sobre física y química, la Exposición Internacional de Bruselas de 1910, la Exposición Internacional de Bruselas de 1935 y la Expo 58. Durante las dos guerras mundiales, Bruselas fue una ciudad ocupada, pero las tropas alemanas no causaron mucho daño. En la segunda, la ciudad fue liberada por la división blindada de la Guardia Británica el 3 de septiembre de 1944. Después de la guerra, Bruselas experimentó una amplia modernización. La construcción de la conexión norte-sur que une las principales estaciones de ferrocarril de la ciudad se completó en 1952. Mientras que el primer premetro en 1969 y la primera línea del metro se abrió en 1976. A partir de principios de la década de 1960, Bruselas se convirtió en la capital de facto de lo que se convertiría en la Unión Europea, y se construyeron muchas oficinas modernas. Se permitió que el desarrollo procediera con poca consideración a la estética de los edificios más nuevos, y se demolieron numerosos hitos arquitectónicos para dar paso a los nuevos edificios que a menudo chocaban con su entorno. La región de Bruselas capital se formó el 18 de junio de 1989 después de una reforma constitucional en 1988. Bruselas es una de las 3 regiones federales de Bélgica junto con Flandes y Valonia y tiene estatus bilingüe. Sus lenguas oficiales son el francés y el neerlandés, y algunas personas también hablan alemán, inglés y español.